Licenciado. Buenas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verlos. Qué bueno. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Emily. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Por ahí tienen su hojita de los principios constitucionales. Espero que todas la tengan porque vamos a ir preguntando. Algunos me hicieron llegar el trabajo. La realidad es de que esta era una hoja para que la trabajaran en su casa. En su casa, la realidad es de que a veces hacemos reaccionar un poquito, como lo hicimos en la clase pasada, y que algunos que no vinieron, pues también lograron enterarse de qué era lo que teníamos para poder mandarlo o para poder hacerlo. Y eso es importante, que a veces no podemos venir por X circunstancias, pero lo importante es de que hagamos el esfuerzo por preguntar, miren, muchachos, ¿qué hubo? ¿Qué dejaron? ¿Qué dejó el viejo de procesal penal? Así despectivamente, o que dejó el profesor, o que dejó el licenciado, pero como sea, de todos modos, lo importante es que veamos qué es lo que estamos viendo. Habíamos dejado para hoy, la realidad que la tarea no es importante que me la manden, lo importante es que la hayan hecho, porque vamos a ir preguntando y para ir viendo cada uno de los principios constitucionales. Vamos a hablar con Robden Neftali Hernández. Robden. Robden Neftali, estamos esperando ahí su respuesta. ¿Está Robden? Aquí lo tengo en pantalla, pues por eso estoy preguntando. Todos con su hojita ahí a la vista para que... A ver, Robden. Robden. Nolik parece que no escucha o no está. Bien, ¿cómo que no está? Si aquí está en pantalla. Sí, Robin. Fíjense que esto a mí me decepciona de veras, porque yo trato de dar lo mejor de mí, quisiera que cada quien de ustedes también diera lo mejor de sí, porque aprovechando que hay 202 centavos ahorita ahí, aprovechando que estamos, creo que todavía tenemos una clase la semana entrante, ¿es correcto? Sí. Así es, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Todavía tenemos una clase y quiero darles una instrucción y de todos modos se las voy a dar, tal vez la platicamos otra vez el martes y específicamente en el examen, para que la tomen muy en cuenta y voy a tratar de hacer llegar. Porque fíjense que precisamente esto es lo que pasa es de que después, cuando es el fracaso en los exámenes, ahí está la fregadera, digo yo, quitando el tiempo porque no hacen bien las cosas, porque esto, porque el otro, que mire, que fulano y tal no se conectaba, y porque él ganó, y yo perdí, ¿por qué? ¿Y por qué? En el examen, yo doy las instrucciones y se las voy a dar de una vez hoy. Si viene de selección múltiple, pues tienen que contestar la pregunta marcando la respuesta correcta. Si viene de falso o verdadero,
quiero que pongan la palabra falso, o en su caso, verdadero, la palabra completa con letras minúsculas. Si no lo hacen así, por favor no me vayan a estar pidiendo que les corrija, porque no voy a corregir 400 exámenes, porque hicieron mal la respuesta. Esto es, ¿cómo se llama? Electrónico. Yo hago la clave del test y con un puntito o con una letra que pongan diferente, no se les va a calificar. Es decir, no soy yo, sino que la máquina y las instrucciones las estoy dando de una vez y sale porque estaba llamando a Rodwin y no me responde, y después me va a decir, mire, yo perdí, mire, que no tengo zona mínima, que mire, que no sé qué, que mire, que hágame el favor, que mire, que no sé qué. Y lo que les estoy diciendo no es que yo lo estoy inventando, ahí están todos los correos que me mandan, o en Classroom, todo lo que me mandan a decir. No estoy diciendo que son ustedes, sino que lo que estoy transmitiendo ahorita es producto de la experiencia de poco tiempo que llevamos con esta modalidad. Entonces, contesten las preguntas únicamente las que salen, las que no sepan, pues no les contesten. Otro punto importante que se los quiero puntualizar es lo siguiente. Yo les voy a poner, por ejemplo, el examen es a las 19 horas, ¿verdad? ¿Sí? Exacto, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, por ejemplo, si les voy a poner 30 minutos o les voy a poner, su examen inicia a las 19 horas y termina a las 19 horas 29 minutos 59 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pude percatar que todos me dicen, pero mire, usted dijo que era a las 7:30. Sí, a las 7:30, pero a las 7:30 se cierra el programa para recibir documentos. Es decir, ya no se pueden recibir, el programa ya no recibe los documentos porque ya los cerró. ¿Y qué es lo que pasa? La computadora les marca a ustedes 7:30, ¿sí? Pero al 7:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y miren su computadora ahorita, tiene las 17:48, y sigue ahí en 17:48, pero no es cierto, porque ya está marcando los segundos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 60, que cambia al siguiente minuto. Entonces me mandan pantallazos, mire, yo lo mandé a las 7:30, y yo tengo aquí que dice sin entregar, o entregado fuera de tiempo. Y cuando se manda fuera de tiempo, la máquina tampoco ya no lo registra, es decir, la computadora ya no lo registra. Entonces, para que tomen en cuenta esos pequeños detalles que van en beneficio de ustedes, porque se los estoy explicando. Porque después me van a decir, tómense su tiempo, lean las instrucciones, para que no vayan a tener esos inconvenientes. Porque ese es el mayor problema que me da a mí los exámenes. Que les ponga la palabra completa falso o verdadero, con letras minúsculas. Me lo ponen la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Si lo ponen así, aunque esté correcta la respuesta, lo va a tomar mala el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si les digo que cómo se llama, que el tiempo es tanto, pues ese es el tiempo, y les voy a poner 29:59 para que cuando llegue al 30, no sé si sea 30, 40, 50, 60, no sé, en este momento no lo sé, pero quiero que lo tomen en cuenta porque se los voy a poner ahí en las instrucciones del test. Básicamente, eso es lo importante que quería hacerles ver, y menos mal que me acordé, porque como el compañero no aparece, y después viene, mire, yo venía a todas las clases. A veces me doy a la tarea de revisar, porque al terminar yo la clase, al cerrar la llamada,
me pasa un reporte de todos los que estuvieron, por lo menos el aparato ahí, y a qué hora se fueron, el día que llegaron, el día que no llegaron. Y no lo tomen esto como una amenaza, como alguna animadversión contra ustedes, no, de ninguna manera. De ninguna manera, es solo poner las reglas de juego para que el día de mañana nos evitemos inconvenientes, y especialmente ustedes, pues, que se eviten inconvenientes en el sentido de que me digan, mire, yo mandé mi test, sí, lo mandó, pero lo mandó fuera de tiempo. Sí, ¿cómo se llama? Si no entra en el tiempo correcto, la máquina no lo va a registrar y no lo voy a tener. Entonces van a venir los reclamos, mire, yo sí me examiné, yo estuve sentado ahí, y me mandan fotos, capturas de pantalla donde no puedo ver si es cierto o no es cierto. Me mandan la hora, me mandan esto, me mandan 7:30, por ejemplo, pero las 7:30, como les digo, empieza 1, 2, 3, hasta que llega a las 59, 60 segundos, cambia al 31, y hagan su prueba ahorita con su computadora. Ahí están viendo 17:52, pero ahorita 17:52 empieza ahí, cuesta que llegue y que pase para que llegue al 17:53. Y por otro lado, le repito, si es de falso verdadero, o si es un tema, no sé, o sea, es de selección múltiple, o de no sé cómo le llaman la plataforma esta, a otras formas de evaluación que hay ahí. Pero bueno, se los voy a poner en el test también, y quería decírselos, y qué bueno que me acordé. Y qué bueno que me acordé, porque así para que lo oigan todos y que todos estemos de acuerdo con la instrucción que estoy dando, para que no existan ese tipo de reclamos. Mire, ¿por qué no recibió mi test? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué yo saqué tanto? Si yo no soy el que califico, finalmente yo solo hago la clave, y la máquina es la que califica. Si la ponen mal ustedes y no atienden las instrucciones, eso es otra cosa. Pero bueno, no perdamos más el tiempo. A ver, ayúdeme, Emily. Sí, dígame, licenciado. Principio de legalidad. Con gusto, licenciado. Principio de legalidad. Este principio está determinado por el aforismo latino nullum crimen nulla poena sin praevia lege penale. Espero que lo haya dicho bien. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas, y no se podrá interponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. ¿Qué entiende por eso? Ahí le voy a preguntar a todos, pero dígame usted, Emily, ¿qué entiende por eso? Perfecto. Que si no hay una ley que establezca, primero, que si no está tipificada la acción como delito, ¿verdad? Que esa acción la prohíba la ley, no se puede ni señalar ni condenar a nadie, ¿verdad? Y además que tiene que haber una ley previa a que yo haya cometido esa acción para que se me pueda señalar y juzgar, ¿verdad? Y por lo tanto condenar. Si no existe esa ley antes de que yo haya cometido la acción, no se me puede imputar. Póngame un ejemplo. Ay, por ejemplo, que yo empuje a alguien que vaya en la banqueta y yo le pegue un empujón sin causarle lesión, obviamente, ¿verdad? No hay ninguna ley que me diga que yo no puedo empujar a alguien, a menos que sí le haya causado una lesión, o que, por ejemplo, si por empujarlo... ¿Y si dicen que eso es una amenaza? ¿Qué manda? ¿Y si le prueban que puede hacer amenaza? ¿Y si le prueban que puede hacer una amenaza a eso? Ah, eso sí está tipificado. O en grado de tentativa. A ver qué dice Milagro. Profe, licenciado, disculpe, sí, podría, por ejemplo, un hurto, digamos que alguien lo quieren denunciar por hurto o robo de alguna bicicleta, esa pena, o más bien el delito no existe, porque no existe ninguna ley donde
sea específicamente sobre el robo de bicicleta, o sea, que hablen sobre un delito de robo de bicicletas. Está el delito de robo, pero no el de robo de bicicletas. ¿Qué dice mi estimado Sergio? Lo miro ahí, sonriente, Sergio. Gracias, licenciado. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Mire, el caso clásico Bien, de esto, gracias. que es el único delito que se puede, porque lo que menciona esta ley es de que, perdón, este principio es de que la ley no es retroactiva, ¿sí? El único caso en toda la historia de la retroactividad de la ley es en los delitos de genocidio, porque están tipificados como un delito específico que se puede atacar, que puede juzgarse antes de que se haya aprobado ese delito como tal. Por ejemplo, el ejemplo de eso es lo que pasó en el conflicto armado interno y la fecha en que fue tipificado el delito de genocidio. Ese es el único caso. De ahí primero tiene que existir el delito y después de eso pueden juzgar a la persona. No pueden crearse nuevos delitos para juzgar a las personas. Por ejemplo, el ejemplo que ponía la compañera Milagro de un asesinato. Pongamos, si no hablaba de asesinato, hablaba del robo de una bicicleta. Ah, sí, perdón. Pero es que el robo ya incluye cualquier tipo de situación. Quien hablaba entonces era Yamilé, perdón. El caso de un asesinato, para que pueda catalogarse como asesinato, tiene que estar tipificado el delito. Y si el delito se cometió, si se aprobó la ley o quedó tipificado como delito el 15 de enero, todos los delitos desde el 15 de enero para adelante pueden tipificarse dentro de ese. No puede tipificarse del 14 de diciembre para atrás. Eso es lo que menciona la ley. Perdón, el principio. ¿Qué dice? Ya, buenas tardes. Buenas noches. Perdona, buenas tardes. Tal vez, digamos, en términos un poco más pragmáticos, en este caso lo que describe el principio es básicamente Axel, sí, disculpe, solo quiero oír a Alain y después le doy la palabra a usted con gusto, ¿sí? Gracias, Aldic. Alain. Un ejemplo claro, buenas tardes. Un ejemplo claro podría ser el de financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Del exmandatario Jimmy Morales, del cual ahorita ellos, Arenas creo que interpuso una inconstitucionalidad en caso concreto, igual que los de la UNE, y era un delito que no tenía pena, sino querían hacer una analogía del tipo penal. Entonces el Congreso de la República creó el tipo penal de financiamiento electoral ilícito, el artículo 407N. ¿Qué dice Axel? Ahora sí, Axel. Gracias, licenciado. Perdón, aquí tal vez trayendo a colación lo que decían los dos compañeros anteriormente, en el caso del financiamiento electoral ilícito, pues ese sí está contemplado en la ley electoral y de partidos políticos, entonces no es que se lo hayan sacado de la manga, digamos. En caso contrario, básicamente lo que describe el principio es únicamente el hecho de que no hay delito si no hay o que no hay pena, digamos, si no hay un delito previo a una ley existente anteriormente. Entonces, digamos, aquí tal vez sería un tanto como irrisorio, proponiendo un ejemplo tal vez y un tanto exagerado, sería tal vez como la alteración del orden intergaláctico, digamos. De orden intergaláctico, por así decirlo, digamos, si es que en este momento si fuéramos visitados por aliens y que alguien en algún momento cometiera un acto en contra de ellos, entonces ahí obviamente no podría ser juzgado esa persona si no existe todavía una legislación que regule ese tipo de cosas, pensando, digamos, en una cuestión un tanto más exagerada. Y respecto de lo que decía Sergio en su momento, digamos, lo que pasa es que tal vez ahí no entra tanto el hecho de la irretroactividad de la ley o la retroactividad, digamos, sino que como son delitos que están contemplados como de lesa humanidad y que en este caso pues no prescriben conforme a los al derecho internacional, digamos, entonces por eso es que en este caso esos sí son aplicables. Espero no haber confundido más, digamos, o tener una idea un poco más amplia, licenciado. Luego vamos a llegar a algunas conclusiones y vamos a ir aclarando el tema. A ver, Elida. Sí, buenas tardes, licenciado.
Para Buenas mí tardes, el Lina. principio de legalidad se refiere a que nosotros podemos actuar de la manera que querramos, siempre y cuando no esté penado, ¿verdad? Por ejemplo, el adulterio, la hechicería son actos que no están penados, por lo tanto no podemos ser perseguidos por cometer esos delitos. A ver, Ronnie. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto saludarlo, mi compañero. Igual, Ronnie. Gracias. Yo tengo el concepto de principio de legalidad, es que toda acción de índole penal, en ese caso, tiene que encuadrar en una ley escrita, en una ley ya promulgada por el órgano competente, o en este caso el Congreso de la República. No puede estar creándose delitos si no previo está en una ley previamente, y ese es el principio de legalidad. Se lo explico porque también en un otro momento, en mi ámbito de competencia, ese principio es muy fundamental en el ámbito de impuestos, por ejemplo, inclusive en los delitos aduaneros y toda esa parte. Podemos encuadrar un delito aduanero, pero si está escrito en la ley. Si dado caso no está, no podemos tipificarlo ni perseguirlo. Gracias, licenciado. Hay violación al principio de legalidad. Hay violación al principio de legalidad, correcto. Licenciado, yo tengo algo que un licenciado contó en una ocasión sobre el principio de la legalidad, y es de que dice que hace años en Guatemala los cadáveres de las mujeres estaban apareciendo con esperma, ¿no? Y los esposos decían que por qué era que pasaba eso si ellos no habían tenido relaciones con sus mujeres antes de morir, ¿no? Y que si era porque el forense se estaba acostando con los cuerpos, pero cuando se lo llevaron al juicio no había un delito para eso, no estaba la necrofilia aplicada como delito aún en Guatemala. Entonces tuvieron que dejarlo libre, y cuando crearon la ley para que eso no se diera, pues él ya estaba libre, y como había sido un hecho que él había cometido antes de que se creara la ley, entonces no lo pudieron condenar. Yo tengo ese ejemplo como el principio de legalidad, Lick. ¿Qué dice Wilber? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. En relación yo entiendo que ese principio nace, tal vez, Lick, no sé si estoy mal, con relación a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial, que lo que busca un poco es como proteger de alguna manera que no se le acuse de un delito penal a algunas personas en relación a su religión, en relación a sus preferencias políticas, como lo que el compañero platicaba ahí en Morales, porque al final, pues, digamos, matar, robar, todo eso, toda la vida ha estado penado. Pero digamos, por ejemplo, los nazis, ¿va? De hoy en adelante está prohibido que cualquier judío compre una propiedad en la zona 1. Y todos los que tenían propiedad en zona 1, ¿sabes? Al bote, ¿va? Y a quitarles la propiedad y ahí se acababa. Creo yo que por ahí tal vez va lo del principio más que todo, Lick. Bien, miren, el principio de legalidad, como básicamente lo han interpretado los que han participado, precisamente consiste en que no se puede, no podrá ser penado nadie por hechos que no estén calificados como delitos o faltas, y no se podrán imponer penas que no sean previamente establecidas por la ley. Pongamos un ejemplo, como decía el compañero aquí, intergaláctico, como los galácticos del PSG ahora. Nunca hay, en este tipo de cosas a veces hay que poner tal vez un ejemplo extremo, pero pongamos que viene la población por la actual situación que estamos viviendo. No hay vacunas y la población está desesperada y empiezan en la sección F de la Facultad de Derecho a organizarse y dicen:
miren, hagamos una manifestación por las vacunas, para que vengan las vacunas rusas, para que venga esto, para que nos pongan la vacuna. Y luego viene el Estado y dice, no, todos los que manifiesten serán puestos presos porque están manifestando específicamente porque no hay vacunas. Se organiza la facultad, digamos que estamos en la zona 12, en la ciudad universitaria, salimos, en la avenida Petapa se nos unen el sindicato de tortilleras, el sindicato de los negocios similares que hay en todo, tiendas, etcétera, y vamos manifestando y dicen, vamos a procesar a todos los que manifiesten por las vacunas. Y la pregunta en este caso sería, ¿será que podrán procesarlos porque están protestando por el hecho de que no existan vacunas? No podrán procesarlos. Antes tendrían que crear la ley y decir, todas las personas que protesten por el incumplimiento del Estado de la puesta de las vacunas serán procesadas y se tendrán tal y tal pena. O posiblemente que digan, mire, lo vamos a procesar porque usted no está llevando la mascarilla. Si usted no lleva mascarilla, la vamos a procesar y le vamos a imponer una multa. Eso se tendrá que regular para que pase a ser tipificado como un delito y debe tener una pena, ¿sí? Es decir, el principio es que se está garantizando que no nos pueden procesar por hechos que no estén tipificados como delitos, ni se nos puede imponer una pena si no está previamente en una ley. Ahora, el trabajo consistía en que analizáramos cada una de las leyes, y voy a regresar con Yemily. ¿Qué artículo de la Constitución me puso Yemily? El artículo 17 constitucional, licenciado. Léalo, por favor. Con gusto. No hay delito ni penas en ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Licenciado. Sí, Anthony. El 239 también, ¿verdad? ¿Qué dice el 239? Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinan las bases de recaudación especial las siguientes. Pero yo me guié por lo que dice en el título, que dice principio de legalidad. Fíjese que este es un principio de legalidad específicamente, pero digamos que el principio general es el que... El artículo 17. Correcto, el artículo 17. A ver, Anthony. ¿Sí? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué artículo citó? El artículo 11. ¿11? Sí. ¿Tiene algún numeral o algún inciso? Ese no lo apunté, pero creo que lo había encontrado en el numeral 1, creo yo. Ahorita voy a confirmar. Ahorita lo estoy buscando. Ya lo bautizó, ahorita lo va a confirmar. ¿Qué tal? Ahorita voy a... Ahorita. Artículo 11 dice, el numeral 1, ¿lo leo, licenciado, o no? No, solo dígame el numeral. Sería el numeral 2. Artículo 11, numeral 2. Numeral 2. Ajá.
Ok. A ver, Rocael, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué artículo citó? Rocael López. Rocael. No sirve su micrófono, dice el licenciado. Entonces que nos lo escriba. Si no sirve su micrófono, que me lo escriba entonces. Solo díganos qué artículo puso Rocael. ¿Cómo que me puede repetir? ¿Lo hizo o no lo hizo? Mejor dígame usted si hizo o no hizo el trabajo. Licenciado, disculpe, ¿será que lo puedo apoyar yo? No. ¿Acaso usted la va a ir a sacar a las audiencias cuando estén ya ejerciendo? Cada quien va a tener sus clientes y cada quien va a sacar sus audiencias. No lo decía, si no lo decía, si lo podía apoyar yo con lo que yo también había compuesto. Cada quien tiene que tener su código. Cada quien tiene que tener sus tareas. Ya me escribió Rocael. Ahora yo le pregunto, ¿hizo o no hizo el trabajo? Solo contéstemelo. Así como me escribió que no tiene micrófono, ahora contésteme si hizo o no hizo el trabajo. Estamos esperando, Rocael. Dice que sí, licenciado. Entonces escríbame cuál fue el artículo que citó de la Convención Americana. Ya hasta le dimos tiempo para que lo buscara por ahí. Esas son las cosas que les digo yo que no están bien. Cada quien tiene que poner de su parte, si no, no vamos a llegar a un puerto seguro. Estamos navegando, yo los llevo de la mano como les dije. Pero si no hacemos las cosas, no, es decir, claro, si la podemos hacer ahorita, no, pero no era para ahorita, era hacerlo en casa para venirlo a trabajar acá, y esa era la idea. Dice que el artículo 9 es el artículo 9. A ver, vamos a ver, María Eleodora. ¿Qué otro artículo citó de alguna otra ley del Código Procesal Penal? ¿Qué artículo citó? María Borrayo. María Bámaca. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué artículo citó del Código Procesal Penal? El artículo 1, que dice no hay pena sin ley, nulo pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Ok. ¿Alguien más citó algún otro artículo? El artículo 9, licenciado, del Código Procesal Penal. Buenas tardes, licenciado. Yo cité el artículo 1, del Código Penal. ¿Alguien más tiene ese artículo? Licenciado, el artículo 2 del Código Procesal Penal. Buenas noches. El artículo 1 del Código Penal. Artículo 1 del Código Penal, artículo 1 del Código Procesal Penal.
Vamos a leer. Y también ¿Sí? El artículo 2 también. ¿De qué código? Del procesal. Sí, tiene relación también. Vamos a leer ahora el principio de inocencia. Regreso con Emily. Una pregunta. Sí, Manuel. El artículo 5 de la Constitución Política de la República también entraría como principio de legalidad. Disculpe. Léalo. Con mucho gusto. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrán ser perseguidas ni molestadas por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. No, eso no entra en el principio de legalidad. De la Constitución, disculpe, yo puse el artículo 17 de la Constitución. Sí, ese fue el que dijimos. Es que ahorita ya estamos, primero vimos la Constitución, después la Declaración Universal, la Convención Americana, Código Penal, Código Procesal Penal. Ahora vamos con el principio de inocencia. Por favor, Emily. Sí, licenciado, con gusto. Principio de inocencia. Este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con necesidad del juicio previo. Presunción de inocencia. Y aquí yo creo que ya platicamos en alguna oportunidad de esto, o si no en la otra sección, pero en alguna, si no lo volvemos a platicar. ¿Y qué pasa cuando a la persona la detienen? A ver, primero veamos en qué artículo de la Constitución está. Yo voy a preguntar. A ver. ¿Me permite, Lick? Voy a preguntar aquí, Ronnie. Después le doy la palabra. Gracias. A ver, Linda. A la orden, no hay pena. Quiero ir conociendo y que todos vayamos participando. A la orden, licenciado, es un gusto. Linda Michelle. Es que hay varias Lindas. Está Linda Alain, Linda Michelle y Linda Verónica. Vamos con Linda Michelle. Sí, Linda. Linda. Colocó el licenciado de que se me escucha, dice. No. No se le escucha. Escríbanos qué artículo de la Constitución citó. Yo veo que tiene abierto el micrófono ahí. Sí, dice que estoy desmuteada, pero no creo que se escuche. Aquí dice que colocó el artículo 12, licenciado. 12. No. A ver la otra Linda. Linda Verónica. Y a ver quién salva a las lindas. Linda Alain. De la Constitución, el principio que coloqué es el 14, que dice presunción de inocencia y publicidad del proceso. Lo leo. Léalo, por favor. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada.
El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. A ver, el principio de inocencia dice que a la persona se le presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Así las cosas, entonces, ¿por qué a la persona se le detiene y posteriormente se le dicta un acto de prisión preventiva? Si se presume inocente, ¿por qué me van a meter preso? ¿Qué piensa de eso, Linda? Tal vez que la persona puede influenciar en la investigación que se haga, no sé. Supongamos como que actos o algo así, o se vaya, ¿verdad? Como fugitivo o algo así. Pero no dice que se presume que es inocente, pues, si es inocente, ¿por qué me van a meter preso? ¿O por qué me van a detener, pues? Porque me dicen, mire, usted está procesado y vamos a investigar a ver qué pasa. Le vamos a dar la oportunidad de que se defienda, etcétera, etcétera, y vamos a seguir todas las etapas del proceso, y cuando ya esté condenado, bueno, a cumplir su pena, pues. Pero hay eternos sumarios. Perdón, hay eternas investigaciones, pues, que se pasan del tiempo. Ya se discutió, inclusive en el Congreso hubo un conato por ahí de reformar el código, no lo lograron, y por allá de estar engavetado todavía la iniciativa de ley. ¿Sí? Quiero oír opiniones, a ver, Robin. Sí, licenciado, buenas noches o buenas tardes. Pues yo considero con referente al principio de inocencia, basándome en lo que dice el artículo 12 de la Constitución, pues creo que la persona se le da un autopreo para hacer las investigaciones, y realmente ya en sentencia firme por parte del MP o del juez para comprobar si sí o no cometió el delito que se le está imputando. Por eso es que se le da la detención previa, ¿va, licenciado? Pero detención previa, pero está metido en el bote, pues está preso. Bueno, en este caso pienso yo que si se va preso, porque tal vez no paga la fianza, porque tengo entendido, si no me corrige usted, licenciado, de que se hace eso para la investigación y por si algún caso sale del país, ¿va? ¿Qué piensan los demás? Anthony. A veces es cuando están lesionadas las personas, licenciado. ¿Lesionadas? Que se lo llevan presos, ajá. Cuando hay lesión. Mientras se hace el proceso, se llevan al supuesto responsable. ¿Quién más? Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Perdón, llame, por favor, la palabra, por favor, Sergio. Gracias, muy amable. Pues fíjese que yo he pensado que sí hay violación a los derechos humanos cuando se dicta prisión preventiva, ¿verdad? Tanto por el artículo 14 de la Constitución, como por el 4, ¿verdad? De que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, y si no hay ningún asunto que se nos haya comprobado, ¿verdad? Y como bien lo dice el principio el derecho de defensa, perdón, que hasta no haber sido citado, oído y vencido en tribunal competente no somos culpables. Entonces, siento yo que sí hay violación de derechos cuando se dicta una prisión preventiva. Sin embargo, también puede existir obstrucción a la justicia o algún riesgo de fuga, ¿verdad? O de manipulación del caso, sobre todo ahora que hemos visto tanta corrupción y tanto poder económico y político que tienen ciertos personajes, ¿verdad? Entonces creo que por eso fue que se creó la figura de la prisión preventiva. Sin embargo, se abusa del uso de esa figura
con ciudadanos de a pie, como le llamamos coloquialmente, ¿verdad? Esa es mi opinión, licenciado. Gracias por la palabra. Ronnie. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos. Gracias, licenciado. Ronnie, déjale la palabra a David, que David no nos ha hablado y está... No hay problema. De hablar. Muchas gracias. Amable. David, por favor. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias. Considero que es importante observar lo que dice, lo que dicta el artículo, que estamos hablando de que va a ser una prisión preventiva, no es un acto condenado todavía. Si bien es cierto, puede en algún momento interpretarse como que existe alguna violación de derechos por la detención, la prisión preventiva puede venir derivado de eso, que no vaya a estorbar el proceso de investigación, pero no eso significa que esté condenada la persona, no significa que vaya a purgar una pena de 20, 15 años, ¿sí? Solo es una prisión preventiva para apoyar el proceso de investigación. Gracias. Pero si es inocente, porque si yo soy inocente, si se presume que soy inocente y me van a dejar preventivamente 6 meses, digamos, pongamos 3 meses, un día pues, un día que me priven de libertad y al final dictan una sentencia absolutoria, ¿qué me va a reponer a mí ese tiempo? No le digo, estoy poniendo un día, pero hay casos que sabemos que se llevan meses y años en prisión preventiva, ¿sí? Buenas noches, licenciado. ¿Podría dar un comentario al referente a lo que usted indica? Correcto. En este caso, sí, a veces se dice preventivo y a veces pasan 3 o 4 años, ¿verdad? Entonces eso ya no es preventivo. ¿Y quién sería el responsable? Para mí sería el Estado, ¿verdad? Porque si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, condenaron a un supuesto asesino, pero luego abrieron nuevamente las investigaciones y se dan cuenta que, bueno, él llevaba 18 años en prisión, se dan cuenta que él no era culpable. Entonces lo indemnizaron con $8 millones. Entonces eso sería lo que tendría que hacerse. Claro, es el Estado, pero ahí sí que, como dice usted, aquí estamos en Guatemala, ¿no? Aquí estamos en Guatemala y obviamente eso es. Miren, en cuanto a la... Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Eddie. Perdone, licenciado, si me permite. Establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta. La misma ley, creo yo, que está dando el punto o la referencia para que se pueda detener preventivamente a la persona con previa causa, en mi opinión. Perdón. Sí, no hay pena, Eddie. Sí, miren, esto nunca lo vamos a solucionar. Esto se ha discutido toda la vida se ha discutido. Fíjense que en el anteproyecto del código, una de las formas de solucionar el problema era que al principio, en el código originalmente, todos los delitos podían gozar de medida sustitutiva. Entonces, ahora no. Todos los delitos gozaban de medida sustitutiva con una caución, por lo menos con una caución económica. El hecho era de que podía estar libre las personas mientras se tramitaba su proceso. Pero como no estamos preparados, como nuestra cultura no es esa, nuestra cultura, nuestra formación, nuestra educación, etcétera, es de otra latitud o de otra galaxia. Los jueces en ese tiempo los que conocían eran los jueces de paz. Y como estaban con la facultad de dar medida sustitutiva, le daban medida sustitutiva a todos. Inclusive en unos grandes delitos dieron medidas sustitutivas de detención domiciliaria. Entonces vinieron los grupos de presión, la prensa, las asociaciones civiles, etcétera, cuanto pudieron, periodistas, editorialistas y todo, empezaron los grupos de presión diciendo que cómo era posible que todo el mundo se estaba oyendo, que todo el mundo estaba haciendo aquí, que todo el mundo estaba haciendo.
llegaron a la conclusión de que tenían que reformar el código. Y lo reformaron y dijeron, bueno, los delitos que no pasen, que pasen de 5 años no tendrán medida sustitutiva, salvo aquellos casos que no sé qué, etcétera, etcétera. Y luego vinieron y dijeron, y los delitos tales y tales y tales y tales no tienen medida sustitutiva. Entonces con eso vinieron a matar el principio, digamos, de presunción de inocencia, porque dejaban a la persona libre mientras se tramitaba el proceso. ¿Cómo? Pues con una caución económica. Era lo que comúnmente se ha llamado excarcelación bajo fianza. Fíjense que en el código anterior decía qué delitos eran excarcelables bajo fianza bajo la responsabilidad del juez. Y el juez tenía que tomar ciertos parámetros para poder aplicar una caución económica. Por ejemplo, si era un delito patrimonial, tenía que ver cuál era el monto del delito patrimonial, posibles responsabilidades civiles, para fijar el monto de la fianza. Pero luego se han ido perdiendo ese tipo de cosas porque escarcelan aquí a una persona por 50,000 pesos y la están procesando por 50 millones. ¿Sí? La están procesando por 50 millones y la escarcelan por 50,000 de caución económica, ¿verdad? Qué rico. Entonces, finalmente la única forma que han encontrado los doctrinarios, digamos, los pensadores del derecho, a pesar de que hayan violaciones, etcétera, es dejar en prisión preventiva mientras se tramite el proceso, aunque finalmente salgamos libres después de 3, 4 meses o 3, 4, 5 años, pero ya estuvimos presos. Y la pregunta que me hago yo siempre es, ¿quién me va a reponer a mí ese tiempo? ¿Quién? Todo lo que me perdí, todo lo que dejé de hacer, todo lo que me perdí en relaciones con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, etcétera. Pero bueno, esta es la discusión. Cada quien de ustedes, pues obviamente tiene sus puntos de vista, que son respetables, por supuesto. La doctrina nos dice que es la única forma de poder garantizar la presencia del procesado en el proceso con esa medida de coerción que es la prisión preventiva. Porque se requieren, porque aparte es lo que es la detención que hablaba no sé quién por ahí, que debe ser del artículo 6, creo que dijo que decía que tenía que haber un delito o una falta, o una presunción de la comisión de un delito o una falta. Correcto, entonces se detiene a la persona. Y detener a la persona es privarla de su libertad por un breve lapso de tiempo. Y ese breve lapso de tiempo tiene que ser 6 horas porque se tiene que poner a disposición de un tribunal. El tribunal lo tiene que oír en su primera declaración. Y si existen motivos, lo ligará a proceso. Después de ligarlo a proceso, posiblemente le dicte una medida de coerción. Y la medida de coerción va a ser un acto de prisión preventiva. Y para dictar el acto de prisión preventiva dice, como presupuestos, que sea oído al sindicado, o que sea oído al procesado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que ha participado o cometido el hecho que se le imputa. Si se dan estos presupuestos, pues obviamente va a dictar la prisión preventiva. Es decir, la palabrita se ve bonita, preventiva, pero ¿acaso no voy a estar preso? Pero finalmente por ahí va la discusión y ahí vamos quedándonos. Ya dijimos que es el 14 de la Constitución. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué artículo citaron? Licenciado, disculpe, solo quisiera agregar algo que sería interesante, y es el hecho de que para evitar ese tipo de situaciones que se estaban dando de ¿cómo se llama?, de la prisión preventiva, porque realmente lo que trata la ley es asegurarse de que la persona pueda ser juzgada y porque generalmente se aplica mucho cuando hay peligro de fuga. Entonces, lo que se hizo por parte del Congreso de la República fue poner una ley
que no sé si usted se recuerda de esa ley, que es la de los, donde se aplicaban los, ¿cómo se le llamaban a esas botas que eran controlables por medio de internet? Que esa ley... Los collares electrónicos. Así es, que se ponían en el pie y que desgraciadamente la ley actual no se ha podido aplicar de esa forma para poder dar una medida sustitutiva que es la cárcel domiciliar. Pero hay artículos, por ejemplo, cuando hay un delito culposo, que para poderse asegurar de que la persona no va a huir, se les pone una cárcel preventiva, ¿verdad? Solamente, licenciado. Y si quiere le digo de una vez, el artículo me decía de qué era. Yo puse el artículo 11.1. 11.1, correcto. ¿De la Convención Americana? De la Convención Americana puse el 8.2. El 8, inciso 2. ¿Y del Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal, el 14. El 14, correcto. Ahora regreso con Yemili. Principio de juez natural, Yemili. Con gusto, licenciado. Principio de juez natural. Por este principio se prohíben los tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados de fuero especial o ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular a una persona determinada en forma breve y sin agotar las etapas legales de un proceso. ¿Qué artículo de la Constitución citó, Yemili? El artículo 12 constitucional, licenciado. Léalo, por favor. Con gusto. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok. Ronnie, un comentario, que a usted ya no leí la palabra. Todo gusto, Lick. Bueno, pues el artículo 12 constitucional para mí es, o el de juez, es que toda persona debe ser juzgada únicamente por un juez competente, reconocido por la ley, no por tribunales espurios o tribunales escondidos o secretos, ¿no? Esto con el fin de poder conservar lo que es su derecho de defensa y, por supuesto, cumplir con un debido proceso. Sí, correcto. Este principio del artículo 12, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas, es decir, que deben estar en la ley. Aquí sí, Sergio se acordará, los tribunales yo no sé quién es más, de los tribunales de fuero especial que fueron creados con el golpe del 82, ¿sí? Del año 80, de 1982. En aquel tiempo, el jefe de Estado creó los tribunales de fuero especial. Se crearon los tribunales de fuero especial, que obviamente, como había un estatuto de gobierno, pues obviamente entraron a funcionar. Y para evitar precisamente ese tipo de situaciones fue que legislaron de que debía ser un juez natural. Y el juez natural es el que está preconstituido. ¿Y cómo está preconstituido? Pues ahí tenemos la ley. Es decir, ¿quién es el juez que ejerce jurisdicción? ¿Quiénes son los jueces que tienen competencia? ¿Qué tienen competencia en cada una de las etapas procesales? En la etapa de investigación tiene competencia el juez de instancia. ¿Quién controla la investigación y el procedimiento intermedio? La fase del juicio la controla un tribunal de sentencia. Si no estamos de acuerdo con la sentencia, esa apelación la controla un tribunal de apelación, que es un tribunal colegiado. Si no estoy de acuerdo con esa sentencia, ¿quién la controla? La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Y así es como está regulado y está preconstituido el principio de juez natural.
Y básicamente consiste en que los jueces deben de estar ya preconstituidos en la propia ley. Es decir, que no voy a sacar yo una ley en este momento para los manifestantes contra los que están protestando porque no hay vacunas, porque no se está vacunando a la población. Voy a sacar un tribunal que voy a llamar COVID-19, ¿sí? Es decir, no puedo crear, yo Estado no puedo crear tribunales especiales para juzgar un hecho en particular o a un grupo de personas o a una persona en particular. No, se estaría violentando ese principio enorme que tenemos en la Constitución, que es el artículo 12. A ver. Sí, buenas noches. A ver, perdone, eso, respecto de lo que usted está hablando en este momento, gracias. Precisamente también en ese principio, yo coloqué también el artículo 203 constitucional que habla de la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar, que en este caso es más hacer como énfasis, digamos, en esas dos palabras, la potestad de juzgar del organismo judicial. La potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso está en otro principio, Axel, lo vamos a ver en un momento. De la Declaración Universal, Axel, para ya que estamos ahí con usted, ¿qué artículo citó del principio de juez natural? Principio de juez natural de, ¿qué me dijo de la Declaración Universal? Sí. El 8 y el 10, licenciado. El 10. De la Convención Americana, sí es el 8. Inciso 1, o numeral 1. Y del Código Procesal Penal, el 7. El 7 y el 43 coloqué. Y de la Ley del Organismo Judicial, el 16. Regresamos con Gemini. Principio de cosa juzgada. Con gusto. Principio de cosa juzgada. Este principio encuentra su fundamento en la exigencia de la certeza del caso concreto. La ley debe poner fin a los procesos dando autoridad incontestable a las decisiones de la jurisdicción represiva para no debilitar su poder, ya que la inseguridad acerca del valor definitivo de las sentencias crea desconfianza en la función estatal de persecución del delito. El principio de cosa juzgada es de que no podemos juzgar dos veces por un mismo hecho a una persona. ¿Qué artículo citó Gemini? El 17 y 18 del Código Procesal Penal. No, la Constitución. Ay, no tengo anotado de la Constitución, no sé por qué, Lick. 211. Axel, Lo siento. Leamos el 211, Axel. Claro, el 211 de la Constitución. Sí, para que sacamos la duda que usted tenía o el comentario que hizo del principio anterior. Bueno, dice artículo 211, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra, ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Ok, es decir, fíjense cómo dice el principio, en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna ningún tribunal o autoridad puede conocer procesos fenecidos. Es decir, que cuando pasa en autoridad de cosa juzgada, ya no podemos procesar nuevamente a la persona por el mismo hecho. Por el mismo hecho no puede ser procesada por el mismo hecho 2 veces, salvo aquellos casos previstos por la ley. Y fíjense que les voy a contar un caso de hace 1000 años. Van así ya por ahí. Si estuviéramos en la clase dirían, pero inclusive fue con el código anterior. Habían condenado a una persona por la muerte de un señor fulano y tal.
que lo habían encontrado en estado de descomposición, etcétera, etcétera, y decían que el otro lo había matado porque era su enemigo, que aquí, que allá, y hubo una serie de conjeturas y finalmente lo condenaron. Lo condenaron y de repente el otro apareció vivo porque estaba en Estados Unidos. Es decir, fue un hecho muy, ¿cómo se llama? Muy comentado en su tiempo. Esos hechos así, que son revisables y la propia ley trae cuáles son los casos en que se pueden revisar las cosas, o mejor dicho, los hechos que han sido juzgados. Y quiero hacerles un comentario. Fíjense que el código o el anteproyecto del código originalmente no venía con 2 instancias, ni venía con apelación especial. O creo que solo la apelación especial, pero evitaban la casación, porque finalmente la apelación especial y la casación vienen siendo lo mismo. Entonces decían, lo correcto sería que tuviéramos salas de la Corte de Apelaciones conociendo de casos de apelación especial y ahí se quedaba el asunto. No, que ahora tiene que llegar a la Suprema, a la Corte Suprema, para que de ahí la Cámara Penal conozca de todos esos casos, llenándose de casos, en lugar de estar en otro tipo de actividades, dirigiendo la política criminal del Estado, qué sé yo, tanta cosa que pueden haber. Entonces, los analistas de aquel tiempo, los juristas de aquel tiempo dijeron, no, el proceso debe tener 2 instancias. Inclusive algunos antes de que entrara en vigencia el código decían que ya conocían rumores y que iban a pedir la inconstitucionalidad del código, etcétera. Entonces dijeron, para no ponernos en ese predicado, mejor pongamos las 2 instancias. Pero la Constitución lo que dice, no dice deberá tener 2 instancias. No es un imperativo, sino que no puede tener más de 2, pero puede tener una. Y para mí, que si hubieran dejado solo la apelación especial, pues hubiera estado re bien. Inclusive yo en una oportunidad tuvimos a un profesor alemán y hablaba muy bien el español porque su carrera prácticamente la había hecho en las universidades de España. Y me decía él, mira, me decía, así casi en secreto ahí en el escenario del Salón López Larrabe, decía, ¿por qué ustedes tienen casación sobre casación? Y hacía referencia precisamente al ¿cómo se llama? A la apelación especial y a la casación. Pero bueno, el principio de cosa juzgada en eso consiste que no puede juzgarse para que haya certeza jurídica en los casos que se resuelven. Y en la Convención Americana, ¿qué artículo citaron? Artículo 8. Artículo 8, numeral 4. Artículo 8, numeral 4. Del Código Procesal Penal, Oliver. Oliver Ruiz. A ver, Ronnie. Yo solo tengo una duda. Dichoso, yo tengo un montón. Buenas noches. Artículo 18, cosas... Buenas noches, licenciado. A ver, Ana. Buenas noches, licenciado. ¿Qué otro artículo cita usted? Yo únicamente el artículo 18, licenciado. ¿Alguien más citó algún otro artículo? Yo el artículo 17, licenciado. El artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial. Sí, en relación a las otras leyes sí encontré otros artículos, pero en el tema del Código Procesal Penal... No, por supuesto, solo ese. Ajá. Sí, y el 155 de la Ley del Organismo Judicial. Correcto. Sí, así es. Licenciado, ¿y el artículo 17 del Código Procesal Penal? ¿Qué dice el 17, Emily?
Dice única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo correcto. hecho. Gracias. Correcto. Y leamos de una vez el último principio de garantía del juicio previo. Con gusto. Principio de garantía del juicio previo. Este principio está determinado por el aforismo latino nulla poena sine iudicio. Para dictar sentencia justa es necesario tramitar un proceso penal ajustado al derecho, con fundamento en ley anterior, que defina los actos que lo componen y el orden que debe llevar. Es decir, que la sentencia penal dictada por un tribunal competente es el único fundamento para la aplicación de la pena. ¿Qué artículo citó? El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Leámoslo otra vez, este artículo es fundamental en todo esto. Claro, con gusto. Ay, me pasé otra ley. Es que aquí tengo todos mis códigos. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Fíjense que el principio de juicio previo tiene mucho que ver con el derecho de defensa. Y ya la Corte de Constitucionalidad inveteradamente ha hablado del debido proceso. Y cuando se habla del debido proceso dice, la garantía es que tenemos acceso a tribunales, tenemos acceso al proceso. Y ya dentro del proceso tenemos acceso a todos los recursos que están regulados por la ley y remedios procesales. Es decir, que no se nos puede dar ni siquiera el derecho de petición. Yo puedo pedir. Que me lo concedan es otra cosa. Que la interpretación del juez sea diferente es otra cosa. Porque puede interpretar de otra forma porque fíjense que la ley, ¿quién es el primer juez de toda causa? Siempre he dicho que el primer juez de toda causa es el abogado. Es el abogado, porque le van a consultar a uno, le van a plantear a uno un caso y uno dice, bueno, esto va a resultar de tal forma. Disculpen tanta tos, pero no, es mi alergia que siempre me da por estas épocas al final del día y a veces al principio de la mañana. Y no siempre, pero hay días que me ataca más y hoy es uno de esos días. Pero bueno, les decía entonces de que el principio del juicio previo es el acceso a tribunales, el acceso al proceso, el acceso a todos los medios de impugnación, remedios procesales. Y esto nos garantiza que podamos tener esa garantía. Y si se nos violenta, pues obviamente tenemos que recurrir a una acción de amparo. Yo no sé si quieren comentar algo más de cualquier principio. Yoli. Comentario. Buenas noches. Sí. Alan. Solo tenía una duda con lo del principio de juez natural. Esos juzgados de diligencias urgentes no contravienen ese principio, ya que ellos vienen y giran una orden de aprehensión a pesar de que otro juzgado ya tiene bajo su control un caso preestablecido. No, porque están en ley los tribunales. El principio de juez natural es que a usted le creen un tribunal, por ejemplo, lo que les decía yo, mire, a los manifestantes de ¿cómo se llama? Contra las vacunas, como no hay vacunas, vamos a crear un tribunal específico solo para que juzgue a los ¿cómo se llama? Inclusive violándose el principio de legalidad, violándose el debido proceso, etcétera. Casi todos los principios se violentan con eso. No, esto no es así. ¿Quién era Alain? Robin, no, Minor era. Sí, gracias. Con una consulta. Con respecto a la ley del organismo judicial, veo el artículo 16 que habla del debido proceso. ¿Podría encuadrar en todos los principios, licenciado? Disculpen. El 16 del organismo judicial es que no hemos terminado de ver qué otros artículos. A ver, usted, Minor,
de la Declaración Universal, ¿qué artículo citó? El número 11, licenciado. El número 11. ¿Alguien más citó algún otro diferente? El número 10, licenciado. Es el 10. Siempre con minor, de la Convención Americana minor. El número 8, licenciado. El 8. ¿Y del Código Procesal Penal? El número 21. ¿Alguien citó algo diferente? El número 4 del Código Procesal Penal. Número 4. El 4, correcto, el Código Procesal Penal, y el 16 de la Ley de Organismo Judicial. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Oliver. Sí, con una consulta con el tema del principio de inocencia. Escuché que un licenciado mencionaba que nadie puede ser detenido si no es en plena flagrancia. No sé si tiene alguna relación con este tema. Mire, puede ser detenido en plena flagrancia o con una orden judicial. Entiendo. Sí, tiene relación con esto, por supuesto. Por supuesto que tiene. Es que mire, el principio de inocencia es lo que es la de nunca terminar, porque si no mejor que reformen la Constitución y no que se presuma inocente, porque como decía Emily, ¿verdad? Hay violación a los derechos humanos y una serie de... Sí, entiendo. Gracias, licenciado. Que se dan ahí. Pero bueno, qué bueno que están ahí, jóvenes, y qué bueno que logramos terminar esto. Nos oímos el próximo día. Gracias por su atención y por la participación, porque de esto se trata. No siempre debemos de tener la razón, ni también podemos ser la última limonada en el desierto, pero lo importante es de que vayamos discutiendo, que vayamos enriqueciéndonos para los que no participan, que vayan oyendo y que vayan animándose a platicar, animándose a hablar con el tiempo, poco a poco. Y lo importante, como les repito, es que vayamos aprendiendo, que vayamos sacando conclusiones de todo lo que vamos aquí platicando, discutiendo. Si ustedes quieren tomarlo de esa forma, les agradezco mucho su atención y nos oímos en la próxima clase. Que estén bien. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.